Mi nombre es Ángela Giraldo, de Tourcert. Soy socia de Tourcert, encargada tengo la dirección de entrenamiento y asesoría en el turismo. A muchos de ustedes los conozco, me he fijado en los nombres que aparecen por ahí. Es muy grato para mí poderles saludar ahora aquí en la tarde. En la tarde, digo porque yo me encuentro en Alemania, aquí son las 5 de la tarde, en Perú, Ecuador y Colombia son las 10 de la mañana, en Costa Rica son las 9 de la mañana. Hay muchísimos compañeros y compañeras que están participando de diferentes países. Quiero agradecer profundamente a Víctor Andrés Peñalosa Caicedo, que nos va a hacer la presentación esta tarde o esta mañana en Sudamérica del impacto legal de coronavirus en iniciativas de turismo. Víctor Andrés es abogado, especialista en derecho comercial, es consultor en derecho público y asesor de ecoturismo. Él es miembro es miembro de Ecotourism Consulting y a la vez es también asesor y auditor de Tourcert en Colombia. Agradezco mucho, Víctor Andrés, la posibilidad de poder compartir tus conocimientos con muchísimas de las empresas que en estos momentos de crisis, lógicamente un poco movidos todos, nos ha pegado mucho esta crisis y yo creo que es un momento ideal realmente para compartir en comunidad. Es por eso que hemos lanzado esta serie de webinarios para compartir con toda la comunidad Tourcert, pero no solamente con la comunidad, sino también con amigos, con interesados, con todos aquellos que quieren intercambiarse un poco en estos momentos de crisis y no solamente ver los asuntos de crisis, sino también ver un poquito más allá y desarrollar visiones y pensar un poco en cómo es que podemos también desarrollar el turismo después de que se acabe esta pandemia. Así que sin más palabras mías, yo le doy la palabra a Víctor Andrés. Adelante. Perdón, un momentito. Tengo un par de cositas técnicas que tengo que anunciarles, que me estaba olvidando ya en el nerviosismo del inicio del webinario. Víctor Andrés va a hacer su presentación, más o menos son alrededor de 1 hora su presentación, sin embargo la tiene dividida en 4 espacios y posiblemente demos también unos cuantos espacios para determinadas preguntas o comentarios. Lo que les voy a agradecer muchísimo es que todos los comentarios que se hagan o preguntas lo hagan a través del chat. Ustedes tienen al lado derecho arriba como sí, ¿cómo se llama esto? No sé, una partecita donde pueden hacer comentarios y preguntas. Después de cada determinado bloque de presentación, daremos la opción de responder a preguntas o o de hacer el comentario. Así que yo siempre voy a estar atenta a los comentarios que vayan introduciendo en el chat. Y bien, porque es necesario, lógicamente, tener esta metodología. Ahorita estamos teniendo ya 93 participantes, es un éxito realmente en este webinario. Y si todo el mundo quiere hablar, se hace la situación incontrolable y muy difícil. Así que todos tenemos que tener un poquito de autodisciplina y pienso que de esta forma vamos a lograr que sea un webinario muy exitoso y que todos de cierta forma al final se queden muy contentos. Otra cosa importante es también de anunciar que este webinario lo estamos grabando y lo vamos a poner en nuestra página web de Tourcert. Les vamos a enviar un mail también a nuestros socios principales en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, los cuales transmitirían también ese mail a todos ustedes. De otra forma, en la página web, ustedes podrían ingresar a la página web de Tourcert y encontrarían de la misma forma el webinario y pueden anunciarle a aquellas personas que por uno u otro motivo no pudieron participar hoy día. Aquí ya termino yo con estas instrucciones y le doy paso a Víctor Andrés. Adelante.
Ángela, muchas gracias. Muy buenos días para ti y para todas las personas que se están conectando en este momento. Lo primero que quiero hacer es agradecerles por su atención, por la disposición, un agradecimiento a Turcet por la iniciativa. Nosotros desde Equatorial Consulting nos quisimos vincular desde el primer momento, en la medida en que consideramos que este es nuestro granito de arena para poder sortear esta coyuntura compleja que estamos viviendo en este momento. No quiero mayores preámbulos para poder alcanzar a cubrir lo que les he preparado para el día de hoy. Se trata del impacto legal del coronavirus en iniciativas de turismo. Esto, como bien lo anticipaba Ángela, lo he construido a partir de 4 columnas vertebrales principales. Vamos a hablar un poco rápidamente acerca de cuál es la incidencia del coronavirus en nuestro sector, en el sector turismo, cuáles son las implicaciones jurídicas de esta crisis de salud pública, qué recomendaciones de contenido legal y empresarial se pueden elevar a efectos de darle manejo y de paliar y de soportar esta crisis, y finalmente qué desafíos nos deja esta coyuntura actual. Entonces, en ese sentido, primero comenzamos con la incidencia. ¿Cuál es la incidencia del coronavirus en el turismo? Pues ya sabemos que la primera amenaza, el primer problema grande que tenemos es frente a los empleos. La Organización Mundial del Turismo estima que cada día están en riesgo 1 millón de empleos, y para totalizar la pandemia, cuando se espera que termine, pues se habrán puesto 75 millones de empleos en el mundo del turismo en riesgo. Los ingresos por turismo internacional se estiman en pérdidas. Han habido varios comunicados de la organización que ha ido actualizando sus estimaciones, y las pérdidas se calculan en esto, le voy a pasar mi cabrón. Entonces, las pérdidas por ingresos de turismo internacional van de los 350 mil millones de dólares a los 450 mil millones de dólares, lo cual es una suma pues grandísima para todo el sector a nivel global. Las llegadas de turistas internacionales, la Organización Mundial estima una disminución para el próximo año entre el 20 y el 30%. Para poner en contexto esa llegada de turistas internacionales en el sector turismo en todo el mundo, podemos decir que en el año 2009, con la crisis mundial económica, apenas disminuyeron un 4%, y con la anterior crisis de salud pública del SARS en el 2003, bajamos apenas un 0.4%, luego el 20 y el 30, esto pues es una suma enorme. El impacto de este coronavirus en el sector turismo se ve mucho más grave en la medida en que el 80% de las empresas que hacen parte del sector turismo son pequeñas y medianas, que están justamente más expuestas por los golpes que representa esta pandemia. Del mismo modo, esta pandemia representa una vulnerabilidad especial para las comunidades que se han enfocado en el turismo como una medida de desarrollo local y como una medida para hacer sostenible su mejoría en la calidad de vida. Estas comunidades que confían en el turismo como una herramienta de desarrollo son las que están especialmente comprometidas por una crisis como la que atravesamos actualmente. Y la Organización Mundial del Turismo también estima que estamos perdiendo alrededor de 5 a 7 años del crecimiento acumulado económico hasta este momento. Esa crisis entonces se presenta con este tipo de signos. Hay un riesgo, tenemos evidentemente un riesgo negativo adicional. Decimos negativo, es adicional a la debilidad económica mundial, es adicional a las tensiones, a los riesgos por tensiones políticas, comerciales, mercantiles que existen en el mundo. Pues adicionalmente a esos riesgos tenemos que considerar ahora en este momento el riesgo del coronavirus. Hay un desplome repentino en las ventas, hay un riesgo de contagio que modifica las decisiones de compra o de uso de servicios de los usuarios, los destinatarios de los servicios del sector, y al mismo tiempo un riesgo de contagio que no permite que los servicios se ofrezcan de la misma manera en que habitualmente se ofrecen. Entonces, pues ese riesgo de contagio impacta completamente el sector, tanto en la oferta como en la demanda. Tenemos una producción de exigencias gubernamentales especiales para paliar la crisis que suponen desafíos para las empresas del sector porque tienen que estar al día en lo que se está produciendo. Hay una drástica caída en los viajes, hay un desabastecimiento de la cadena de los suministros,
en la medida en que no todas las personas pueden producir con los mismos ritmos o de la misma manera en que lo hacen habitualmente. Estamos viendo cierres de fronteras, el espacio de la Unión Europea está cerrado, contextos locales también se ven afectados para esto. El ejemplo para el caso colombiano es todos aquellos procesos en los cuales el turismo era una medida para viabilizar aquellas iniciativas de comunidades que están presentes en sectores que fueron afectados por la violencia y por el terrorismo. Pues esos procesos quedan truncados, quedan parados. Alguien creo que tiene abierto el micrófono, entonces si la persona lo puede hablar sería estupendo. Y bueno, en general esto es una crisis generalizada, como lo decía, tanto de la oferta como de la demanda. No se trata de una crisis como las hemos visto en otros momentos. Pensemos en el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, en donde disminuyó la disposición a viajar en aerolíneas, pues por todo lo que ocurrió. Bueno, esto era algo momentáneo, específico para ese sector, específico para la demanda del transporte aéreo. Pero en este momento es una tensión que se refleja tanto en la oferta, en la demanda, es de carácter mundial, lo estamos viendo, y llama más nuestra atención y de manera más cercana en la medida en que afecta la vida. No es, digamos, el ordenamiento de un destino el que está comprometido, no es solamente una marca país que no está funcionando, no es un... Sí, son afectaciones que comprometen la vida de las personas. Luego es una crisis que evidentemente pues, se manifiesta de una manera más severa que otras que hayamos visto en el contexto del turismo. Esta sería la primera parte rápidamente. Y ahora lo que me interesa enfocarme es en las implicaciones jurídicas de esos incidentes. ¿Qué significa efectos jurídicos lo que estamos viendo? Efectos jurídicos básicamente, desde luego que los impactos y las afectaciones pueden ser muchísimas. Nuevamente alguien tiene un micrófono abierto, gracias. Estas implicaciones jurídicas entonces las podemos resumir en estas, podría ser, existe una preocupación acerca de la continuidad de los servicios. Entonces, Víctor Andrés, disculpa. Sí. Víctor Andrés, disculpa, tengo que interrumpir un ratito para pedirle a todos, a cada persona que esté presente, por favor, que apague su micrófono. Yo he apagado el micrófono de todos, pero cada vez que entra uno nuevo, hay una interrupción y hasta que yo lo encuentre, se demora un poquito en apagarlo. ¿Ok? Por favor, un poquito de consideración con esto. La persona que tiene su micrófono abierto, por favor, que lo apague. Listo. ¿Estamos? Sí, estamos. Entonces, gracias por lo del micrófono, Ángela y demás participantes. Les decía entonces que podemos resumir o podemos condensar las implicaciones jurídicas de este coronavirus en varias situaciones. Por ejemplo, la continuidad de los negocios jurídicos que ya están celebrados en este momento, cuáles pueden parar, cuáles tienen riesgo de interrupción, cuáles tienen riesgo de incumplimiento. El tema de responsabilidad, esto toca mucho con algo que en derecho llamamos la teoría de los riesgos, y es decir, cuando no necesariamente sea imposible cumplir un contrato, sino cuando sea posible, pero a qué costo. Cuando la mitigación de los efectos del coronavirus se hace extremadamente onerosa, ¿quién paga eso? ¿Quién paga la continuidad de un contrato cuando cuesta mucho poder cumplir con ese contrato? También tenemos efectos como la cesación de pagos, entonces se acaba la liquidez o hay afectaciones de caja en las empresas del sector, no pueden pagar sus obligaciones. Ya lo comenzamos a ver, es un temor que hemos seguido. Terminaciones injustas de contratos, terminaciones que no están reguladas, que no se previeron en su momento, y entonces la gente simplemente dice, mire, estoy colgado, no puedo asumir, no puedo abrir mi agencia de viajes, por ejemplo, porque tengo una restricción de orden nacional que me impide prestar el servicio al público, no tengo que pagarle el contrato.
terminación, desde luego, que no está recogida dentro de las cláusulas contractuales, entonces pues, significa un problema para el co-contratante. Hay transgresiones de derechos, pensemos en los despidos masivos, pensemos en disminuciones inconsultas de salario, pensemos en, bueno, innumerables transgresiones de derechos a causa del coronavirus. Imposibilidad de exigencia en muchos de nuestros países, las jurisdicciones o la posibilidad de acudir judicialmente a reclamar unos derechos o hacer cumplir una obligación está vedada. En Colombia en este momento tenemos suspendidos los términos judiciales, no hay jueces, entonces si uno se enfrenta ante una terminación injusta de un contrato en la cual uno es la parte afectada, ante quien recurre si no hay términos en este momento, entonces eso también supone un problema. Daños antijurídicos, es decir, aquellos daños que se producen a las personas con ocasión del coronavirus y que no están en obligación jurídica de responder por ellos. Entonces, una aerolínea a quien un gobierno le cierra fronteras, una aerolínea a quien un gobierno le dice no puede volar porque el espacio aéreo está cerrado, una agencia de viajes que no puede prestar sus servicios porque hay una cuarentena, un confinamiento obligatorio, pues todos estos daños en algún momento podrán recurrirse a las instancias adecuadas para lograr su resarcimiento, pero son todos este tipo de controversias las que se suscitan a causa del coronavirus. En ese sentido, entonces, yo he querido destacar básicamente que aquí estamos enfrente a una tensión. El coronavirus supone jurídicamente para nosotros una tensión y una tensión de carácter fundamental. Esa tensión gira en torno a dos ejes. Un eje es salud y la vida. Es decir, esta, como lo decía en un principio y como todos lo sabemos, evidentemente, esta pandemia va más allá de los efectos financieros, va más allá de los efectos eminentemente de salud pública. Es una cuestión que afecta la vida de los habitantes de muchos territorios a lo largo del planeta. Pero hay otro mundo en el cual aquel está en tensión y es la economía. Esta pandemia afecta a la economía. Entonces estamos girando en torno a esa tensión. Pues yo tomo medidas que vayan encaminadas a preservar la salud y la vida de los habitantes, pero con un costo enorme en la economía, o lo contrario, digo, prefiero salvaguardar la economía, no parar los países, no parar las producciones, porque pues, la pobreza a su vez generaría muchos problemas a futuro, pero eso ocasiona mayores contagios, ocasiona que yo no decrete cuarentenas obligatorias y entonces estoy sacrificando vidas humanas. ¿Cuál es el justo medio? En Estados Unidos estamos viendo hasta hace unas semanas, Donald Trump se había decantado por el lado de la economía. Él dijo, yo después de Semana Santa abro mi economía. Ya los números de la situación crítica y terrible de Nueva York le están probando lo contrario. No necesariamente tiene que enfocarse solamente en el lado económico, porque la tensión y lo que ocurre por contra son pérdidas de vida. Y finalmente también hay que decirlo, tampoco se resuelve fácilmente diciendo, no, pues entonces tomemos todas las medidas que sean necesarias para prevenir contagios, para prevenir más muertes, y pues la economía no nos importa. Pues a la larga sí nos importa, porque si la economía no marcha y si todos nos unimos en una recesión y si todas las economías de los países quiebran, pues eso a la larga va a producir pobreza y esa pobreza a su vez va a producir colapso de los sistemas de seguridad social, no pensiones, colapso de los sistemas de salud. Entonces, a la larga que la economía se vaya al hoyo tampoco es bueno para la salud y la vida de las personas. Entonces, solucionar esta tensión es lo más, digamos, este es el quid del asunto en el momento para resolver jurídicamente hablando del coronavirus. ¿Qué medidas puedo tomar yo como gobierno o qué medidas puedo tomar yo desde mi rol como un actor del sector turismo para paliar esta crisis privilegiando ambos aspectos y sin sacrificar uno en demasía por encima del otro? Para resolver esa tensión, lo que yo propongo es tener siempre presente un principio guía y es la persona humana. Es decir, la dignidad humana, el derecho a la vida de las personas, eso siempre lo que nos tiene que estar guiando. Tanto seamos gobiernos, seamos, como digo, actores del sector del turismo, siempre tenemos que tener ese principio porque nos va a ofrecer las respuestas y nos va a ofrecer, digamos, nos va a marcar el camino. Ahora, ¿qué aspectos generales hay que tener en cuenta a efectos de poder soportar estas implicaciones jurídicas? Que esta es una crisis cambiante, todos los días se producen nuevas noticias, todos los días se producen nuevas regulaciones por parte de los gobiernos. Las estimaciones, lo veíamos en la primera parte que les mencioné, las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo cambian conforme pasan los días,
y entonces son diferentes, entonces se trata de una crisis cambiante, no podemos tomar decisiones hoy con la información que se produjo hace 15 días o hace 2 semanas. La litigiosidad necesariamente va a subir, se va a incrementar, no se está incrementando en este momento porque no hay despachos judiciales en nuestros países, pero cuando lo reabran, esto va a crecer, entonces hay que prepararse para evitarla en primer lugar y lograr los acuerdos que sean posibles, o para poder atenderla y atender estos números altos de litigiosidad que vamos a tener a causa de todas las relaciones contractuales interrumpidas en estos momentos. Hay que tener en cuenta también que debemos pasar de un escenario de reactividad a un escenario de proactividad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestras decisiones como actores del sector turismo no pueden ser únicamente respondiendo a lo que día a día vaya pasando y entonces no simplemente reaccionando tardíamente porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo oportunidades de planificación, estamos perdiendo la oportunidad de proactivamente responder. Es un tiempo evidentemente para producir y construir consensos, para encontrar soluciones más allá de destacar problemas. Los acuerdos de voluntades serán básicos y creo que esa va a ser una línea transversal que se va a mantener y lo van a ver en las pocas palabras que les he preparado. Y hay que tener en cuenta que el derecho es polivalente. Es decir, aquí no podemos creer que las soluciones jurídicas tienen una sola forma de ser vistas. El derecho tiene muchas aristas, hay que ver los casos concretos de las relaciones particulares y no hay respuestas globales. Aquí no hay un oráculo de Delfos al que nos acerquemos y nos dé la respuesta perfecta. El derecho, nosotros en Colombia, muy coloquial y chistosamente decimos que cuando hay 2 abogados hay 3 opiniones, y es porque el derecho no es matemático. En el derecho no 2 más 2 no es 4. En el derecho hay formas de ver las cosas, hay zonas grises, hay conceptos que dependen de las opiniones. Cuando un juez es colegiado, es decir, en los tribunales, pues evidentemente las decisiones se toman por mayoría y se admite y no existe digamos, no se espera que exista la unanimidad siempre, porque hay lugar al disenso y a disentir. Eso quiere decir que ninguna de las opciones o de las respuestas que yo les pueda traer aquí el día de hoy es una respuesta de blanco y negro, que sí, así es, no hay variación, no hay otras formas de verlo, no. El derecho es evidentemente cambiante, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Hay cosas, hay principios que son inmanentes, gracias por el micrófono. Hay cuestiones que perduran, pero de todas maneras hay formas de aproximarse a ellas y hay distintas opiniones para acercarse a ellas. Y entonces, dentro de aquellas máximas que sí permanecen y que sí son, digamos, transversales a nuestros países, que se mantienen, así estemos hablando de distintos territorios, porque todos venimos al fin y al cabo de una misma tradición jurídica, lo digo en Latinoamérica, la continental europea, pues tenemos unos principios que nos pueden servir de guía, que nos pueden servir de mapa de navegación en estos momentos, principios jurídicos, hablo. El primero de ellos, y desde aquí quiero partir, es el contrato es ley para las partes. ¿Esto qué quiere decir? Esto se expresa en un contenido positivo y un contenido negativo. En un contenido positivo, decir que el contrato es ley para las partes significa que cuando uno firma un contrato es para cumplirlo. Uno no firma un contrato para cumplirlo cuando pueda. O uno no firma un contrato para, pues ahorita me sale bien y después miraremos a ver si puedo seguirlo cumpliendo. No. O ahorita que tengo dinero, pues entonces pago el canon de arrendamiento y después, pues ahí miraremos. Los contratos se celebran para cumplirlos. Esto viene desde Roma, desde el derecho romano. Pacta sunt servanda. Un acuerdo es para ser cumplido. Las partes están a lo que convinieron. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente porque es nuestro punto de partida. Los contratos son para cumplirlos. Y el contenido negativo de ese principio es que si un contrato que se espera por las partes se ha cumplido no se cumple, resulta incumplido, eso genera consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Estas que ustedes ven aquí. Hay lugar a la indemnización de perjuicios y hay lugar, eso faculta, el que haya un incumplimiento faculta a la parte cumplida a que solicite o la resolución del contrato o judicialmente a que exija el cumplimiento del contrato. Es decir, el contrato es ley para las partes y cuando no se cumple hay consecuencias. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero hay
otra gran línea de principios que tenemos que tener presentes también en este momento, los de orden constitucional. Los derechos fundamentales de todos nuestros países consagrados en todas nuestras constituciones establecen ciertas reglas que hemos adquirido a través de la historia occidental del desarrollo de los derechos, que no están cesando, no están en vacaciones, no están suspendidos. Los derechos fundamentales tienen hoy más vigencia que nunca. Los derechos fundamentales deben tener vigencia justamente en los tiempos más difíciles, ahí es cuando más se tienen que respetar. Entonces los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, están en plena vigencia y hay que respetarlos. Y esto lo tengo que tener de vista, no lo puedo perder de vista en este momento porque me va a servir como un elemento configurador de la respuesta. Dentro de esos principios quisiera rescatar solidaridad y buena fe. Son principios no solamente en algunos de nuestros países son de origen constitucional, en algunos de nuestros países no lo son de constitucional, pero sí que lo son del derecho civil, por lo menos, y el derecho mercantil. La buena fe es uno de los parámetros bajo los cuales tenemos que basarnos al momento de no solamente de celebrar un contrato, sino al momento de comportarme y de ejecutar ese contrato con respecto a mi contraparte. Le debo actuar con buena fe a mi contraparte. Eso no lo podemos perder de vista. Y un tercer principio que resulta completamente relevante en estos momentos es que nadie está obligado a lo imposible. Si bien el primero era que el contrato es ley para las partes, también por pura lógica, por eso, digamos, es sentido común, nadie está obligado a lo imposible. Si el cumplimiento de una obligación se torna imposible, esto libera a quien está obligado de esta manera. Y esto se expresa, gracias, y esto se expresa a través de un concepto jurídico que es la fuerza mayor. La fuerza mayor es la que, digamos, es la forma en la que jurídicamente se expresa este principio de que nadie está obligado a lo imposible. Y esto me lleva a la necesidad de hacer un paréntesis para ustedes. Y es precisamente en torno a la fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? ¿Cuáles son sus características? Esto es importante comprenderlo porque reiteradamente en los medios de comunicación, hace 2 noches lo estaba escuchando de una periodista que me parece increíblemente buena, a quien admiro mucho, pero ella decía, pues, ¿y qué más fuerza mayor que el coronavirus? Entonces, si estamos en coronavirus y es una fuerza mayor, entonces, ¿cómo exigirle a las personas que, y ella seguía su argumentación, y quedaba flotando en el aire, pues, que el coronavirus es una fuerza mayor? Cosa que tiene sus bemoles. Entonces, para poder entender que la fuerza mayor, y porque le escuchamos todo el tiempo, no, es que hay fuerza mayor, es que hay fuerza mayor, y entonces ya no hay que cumplir. Momento. ¿Qué características tiene la fuerza mayor? La fuerza mayor tiene básicamente 2 características para que pueda llamarse fuerza mayor. Es un evento que es irresistible e imprevisible. Son esas, sin uno de esos 2 requisitos no podemos hablar de fuerza mayor. ¿Qué es algo imprevisible? Es algo que razonablemente yo no puedo imaginarme desde antes que va a ocurrir, ni cuándo va a ocurrir, ni cómo va a ocurrir, ni en qué consecuencias va a ocurrir. Todos sabemos que es un terremoto, pero nadie puede saber cuándo va a ocurrir un terremoto, en dónde va a ocurrir un terremoto, a quiénes va a afectar un terremoto. ¿Sí? ¿Y qué es irresistible? Pues es aquello a lo cual yo no me puedo oponer. No hay medidas, no existen medidas a mi disposición para yo poder hacer frente a ese evento. Entonces, si tenemos en cuenta que algunos trataditos agregan que hay un tercer requisito, es que sea externo, es decir, que la persona que va a argumentar la fuerza mayor no haya sido quien haya dado origen por su propia voluntad a este hecho irresistible e imprevisible. De todas maneras, si entendemos que eso es la fuerza mayor, entonces hay que hacer una distinción, porque decía hace un momento entonces que el coronavirus no suena tanto como una fuerza mayor jurídicamente hablando. Porque ¿cómo va a ser el coronavirus una fuerza mayor, por ejemplo, para nuestros países latinoamericanos, si nosotros desde diciembre ya estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en China? ¿Cómo puedo decir yo que entonces es imprevisible los efectos del coronavirus en Colombia, en Perú, en Ecuador? Cuando ya vimos desde hace 20 días, estamos viendo, antes de que se produzcan aquí, efectos terribles del coronavirus, como lo que pasa en Italia o como lo que pasa en España. Entonces, ¿es eso imprevisible? Nosotros de verdad podríamos decir hoy en día, no, es que yo no pude prever que se iba a ocurrir. Desde diciembre lo estamos viendo. Y es irresistible. ¿Y qué son las medidas de los gobiernos para contener esta crisis? ¿Qué son las medidas de prohibir los vuelos? ¿Qué son las medidas de obligar a confinamientos a la población? Son medidas para resistir precisamente al coronavirus. Entonces, el coronavirus en sí mismo no pareciera ser una situación de fuerza mayor.
Cosa distinta, por eso ahí les propongo una distinción, cosa distinta a los decretos gubernamentales que nuestros gobiernos expiden para efectos de paliar la crisis, para efectos de poder soportar la crisis. Eso sí podría ser fuerza mayor respecto de personas concretas. ¿Cómo no va a ser fuerza mayor para una aerolínea si un gobierno expide un decreto donde le diga que no, que están cerrados los vuelos, los aires, está cerrado el espacio aéreo para la aeronavegación comercial? Es imprevisible porque no lo sabe, no sabe cuándo esto va a ocurrir. La aerolínea no sabía en qué momento se iba a expedir un decreto de esto. Es irresistible porque por más que tenga sus aviones tanqueados, parqueados, listos, por más que tenga las personas pues en la sala de abordaje con su pasaporte en mano, hay una norma que le impide hacerlas abordar y llevarlos a sus destinos. Entonces, sí que podría ser una fuerza mayor. Esta distinción entonces del coronavirus en sí mismo y, por ejemplo, los decretos gubernamentales, el coronavirus no siendo una fuerza mayor por sí mismo y los decretos gubernamentales, por ejemplo, sí, nos llevan a una de las recomendaciones, y es que la fuerza mayor no se debe analizar de manera abstracta ni de manera general. No es como que los decretos son fuerza mayor, no, hay que llegar al caso concreto. ¿Para quién y en qué circunstancias? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una fuerza mayor? Las consecuencias de la fuerza mayor son dos. Es de extinción de la obligación, objeto afectada por la fuerza mayor, y ojo, es de la obligación, no el contrato. Los contratos tienen muchas obligaciones. Esto quiere decir que si se presenta una fuerza mayor que afecta a un contrato, puede que afecte algunas de las cláusulas del contrato, no necesariamente todas. No quiere decir que el contrato muera, ¿sí? Porque muy fácil escuchamos en los medios de comunicación que como es fuerza mayor entonces ya no hay que cumplir nada. No, porque la extinción opera respecto a obligaciones, no, y no necesariamente son todas las obligaciones de un contrato. Y la otra consecuencia de la fuerza mayor es eximente. Es decir, que si alguien incumplió por una fuerza mayor real, verdadera y que existió, pues está eximido de responder. Gracias. Está eximido de responder por las consecuencias de esa fuerza mayor. Aquí hay un detalle que hay que tener muy en cuenta, y es que las sumas de dinero, el pago, la obligación de sumas de dinero, el pago, que es la forma de solucionar, de cumplir con este tipo de obligaciones, no se puede afectar por la fuerza mayor. Y esto se debe a algo que es transversal a todas nuestras legislaciones en Latinoamérica, y es que es la distinción entre el cuerpo cierto de un bien fungible. Nosotros cuando nos obligamos a pagar dinero, no nos obligamos a pagar dinero con un billete en específico con número de serie tal, sino a una suma X que yo la puedo pagar con los billetes que yo quiera, de las denominaciones que yo quiera. Distinto a si yo me obligo, por ejemplo, a, no sé, si el Museo del Louvre se obliga a vender la Mona Lisa. Si la Mona Lisa es una sola, si la Mona Lisa se llega a quemar por fuerza mayor, pues el museo se vería liberado, se vería eximido de cumplir con su obligación, porque se extinguió un momento de cerrar aquí, ya. Acabo de apagar mi cámara porque creo que la señal está bajita. Listo. Les decía entonces que cuando se presenta una fuerza mayor que afecta el cumplimiento de una obligación respecto a un cuerpo cierto, aquel que es único, que es ese, el caballo llamado Pedrito y el caballo murió, contraté a Fernando Botero para que me pintara un cuadro y Fernando Botero murió, entonces pues ya no puede haber un cuadro de Fernando Botero porque es un cuerpo cierto. En esos casos entonces se extingue la obligación, pero cuando se trata de un bien fungible como el dinero, no, porque pues uno puede cumplir con cualquier tipo de papel moneda hasta que llegue a la suma de vida. Luego, cuando hay fuerza mayor, eso no excusa el cumplimiento de las obligaciones, por regla general, del cumplimiento de las obligaciones pactadas en dinero. Otra cuestión que hay que tener en cuenta respecto a la fuerza mayor es que requiere, cuando hay discusiones en las partes acerca de si existió o no, si se dio o no la fuerza mayor, hay necesidad de un reconocimiento judicial, no opera de pleno derecho. Las partes sí que pueden prever anticipadamente en un contrato cómo se van a comportar y cómo van a regular la fuerza mayor en su relación contractual, pero se requerirá un reconocimiento judicial. Vuelvo al tema, en este momento no hay juzgados. Si tenemos una discusión y una de las partes contractuales, una agencia con su mayorista,
un operador de turismo con los guías que le hacen la operación, etcétera. Si tienen una disputa y alguna de las partes quiere alegar que no pudo cumplir con su obligación porque se afectó fuerza mayor y eso las embarca en una discusión, necesitan que un juez les resuelva. Y en este momento no tenemos juez, el contrato queda a la deriva. Entonces, la fuerza mayor supone sus problemas, no opera siempre, requiere reconocimiento judicial, impone el deber de mitigar el daño. Si yo voy a alegar que no pude cumplir una obligación por fuerza mayor, tengo la obligación de contener el daño de esa fuerza mayor para que no sea grave, para que no sea más grande, para actuar al fin y al cabo de buena fe con mi contraparte contractual. Y esto puede significar un dinero. Entonces, si ponemos en suma todo esto que he mencionado, ¿es la fuerza mayor la respuesta en este momento para decir siempre, no, pues es que aquí hay fuerza mayor, entonces yo no cumplo? No pareciera ser. No pareciera ser la fuerza mayor la respuesta, digamos, mágica en este momento. Y entonces, ¿cómo armonizar? Si la fuerza mayor no es la respuesta siempre, porque no aplica siempre, ¿cómo armonizar estos tres principios que yo he traído aquí? Que el contrato de ley para las partes, que hay unos derechos que no podemos vulnerar y que siguen, digamos, unos principios que siguen en plena vigencia y que nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo armonizo yo esa cuestión? Si nosotros pensáramos en un triángulo, y les voy a proponer un ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que la única manera de armonizar es tener presente siempre los tres elementos. Si yo a una situación en concreta le trato de dar solución únicamente con dos de estos lados del triángulo, van a ver que la situación me queda chueca, la situación no se puede resolver. Les propongo el siguiente ejemplo. Tenemos una agencia operadora de turismo. Esta agencia operadora es una agencia de operación de turismo receptivo. Supongamos que está en cualquiera de nuestros países. Recibe turistas para llevarlos a Machu Picchu, recibe turistas para llevarlos al Cotopaxi, recibe turistas para llevarlos al eje cafetero de Colombia, lo que sea. Turistas pensemos que son europeos, que los capta a través de una mayorista europea. Pensemos que entonces vendió un plan a una persona, tiquetes aéreos, porción terrestre, un plan para recorrer el país del que se trate durante 14 días. Pensemos que esta persona está en el día 13, ya está en la ciudad capital de uno de nuestros países para devolver a su casa al día siguiente, y en ese momento estalla la crisis, cierran fronteras, prohíben los vuelos, listo. Y entonces la persona se comunica con la agencia, yo estoy acá tirado, yo ya pagué, evidentemente ya hace muchos meses pagué este plan, a mí me tienen que poner en mi ciudad de origen, yo tengo que estar por X motivo, mi familia está en Europa y yo me tengo que volver. Miremos los lados del triángulo, listo, el contrato de ley para las partes, efectivamente, yo estoy en un contrato firmado, un contrato que incluye la obligación de volver a poner al señor en Europa, en su avión, en su Europa, y allí terminan las responsabilidades de la agencia. Entonces, sí, el contrato está vigente, los obliga a ambos, pero, y claro, listo, también hay una obligación de solidaridad, la agencia le dice, sí, no, yo lo entiendo, pues qué terrible que usted esté acá solo, y no, pues vamos a hacer todo lo posible, pero si no hay aviones, ¿cómo lo mandan? No hay trenes, físicamente no nos hemos inventado la teletransportación. Así la agencia quiera devolver al señor, así la agencia quiera cumplir con el día que falta y con el tiquete que falta para montarlo y llevarlo a donde estaba. Si yo no tengo en cuenta el hecho de la fuerza mayor, de que está prohibido los vuelos, la situación me queda chueca. Así la agencia quiera mandar de vuelta al señor y así el señor y tengan acuerdo en que sí, no hay cómo. Físicamente no hay cómo, porque la fuerza mayor, como ya se lo dije, es irresistible. No hay manera de resistirse a ella. Entonces, si cojo el extremo 1 y el 2, no puedo dejar por fuera el 3, que es lo que acabo de explicar. Pero, ¿qué pasa si cogemos el 2 y el 3? Entonces, listo, hay una obligación de ser, digamos, de entender la situación de ese viajero, de entender esa contingencia que le ocurre en un país extraño. Pero entonces también entendemos pues que no lo puedo mandar en avión, pues porque no hay aviones, porque no hay vuelos. Entonces, bueno, ¿y cuál es la salida? No, pues el señor entonces dice que lo tenemos que hospedar en un hotel en Lima, en Bogotá, en donde sea, y se va a alargar la cuarentena por 3 meses. Y entonces resulta que tenemos que alojar al señor por cuenta de la agencia durante 3 meses, él y su familia, y el señor es un viajero VIP, y él dice pues que él está acostumbrado a un nivel VIP, entonces pues hay que alojarlo en la suite presidencial del hotel donde está.
al costo, si la empresa se quiebra, pues ¿qué hacemos? Pero pues hay que ser solidarios, hay que tener buena fe con el señor, y pues como la fuerza mayor está ahí, yo no puedo resistirme a la fuerza mayor de que no hay aviones, entonces pues, y entonces ¿dónde queda que el contrato le doy para las partes? Es decir, la agencia está obligada, sí, claro, a proveerle un alojamiento, pero pues tampoco a costa de quebrarse, tampoco un alojamiento en estas condiciones. Entonces yo no puedo darle solución a este caso teniendo únicamente en cuenta el extremo 2 y el extremo 3 del triángulo, porque el extremo 1 entonces el contrato no incluía 4 meses, 3 meses de alojamiento en una suite presidencial 5 estrellas, pues para poder paliar la crisis para el pobre señor, porque tampoco se puede llegar a ese extremo. Entonces, si cojo 2 y 3 y dejo por fuera el 1 del triángulo, tampoco resuelvo la situación. Y finalmente, si cogiera el 1 y el 3 y dejara por fuera el 2, es el señor llamando infinidad de veces a la agencia, por favor ayúdeme, y la agencia diciéndole, yo tengo un contrato, estamos en el día 13, del día 14 del contrato, yo me muero la pena, hoy no le contesto, y mañana, entonces ya le contesto y le digo, señor, nosotros no tenemos nada, yo únicamente le quedé viendo un avión, pero no hay avión. Entonces, pues, se acabó, usted ve cómo resuelve. ¿Eso es justo? ¿Esa es la manera justa de proceder de una agencia con respecto a su cliente? ¿Qué va a pasar con ese cliente después? ¿Qué va a decir de esa agencia? Esa es una manera, digamos, solidaria de actuar con él, entonces tampoco le puedo dar solución a esta situación usando los extremos 1 y 3 del triángulo y dejando por fuera solidaridad y buena fe. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo hacemos para armonizar estas tres cosas, para poderle dar solución a las contingencias que se nos presenten jurídicas durante estos tiempos de crisis? La respuesta no puede ser otra que más principios, ya que nuestras legislaciones particulares pueden ser cambiantes. Debemos acudir a los principios, y uno de ellos es autonomía de la voluntad de las partes, es decir, la libertad que tienen las partes de configurar su relación contractual, de modificarla si así lo quieren, si así les resulta preciso, y que no haya enriquecimiento sin causa. Las partes pueden pactar lo que quieran desde que eso no suponga que una parte se enriquezca y la otra se empobrezca sin que haya una justificación, porque ese es un principio, ¿sí? Por regla general, todos nosotros en nuestro tráfico comercial podemos pactar todo lo que no esté prohibido por la ley, pero siempre y cuando, además de que no esté prohibido por la ley, es decir, que sea legal lo que estemos pactando, no suponga un enriquecimiento sin causa. Este es un principio fundamental. Y este, por ejemplo, es exactamente el aspecto que haría que una solución como la de pagarle al señor los 4 meses de hotel que está pidiendo en una suite 5 estrellas no se puede adoptar, porque sería una solución que, si bien iría por autonomía de la voluntad de las partes, no respetaría que haya ausencia de enriquecimiento sin causa. El señor estaría enriquecimiento sin causa, y a contraposición la agencia se estaría enriqueciendo sin causa. No hay un contrato que obligue a esa actuación. Entonces, estos dos principios, autonomía de la voluntad y ausencia de enriquecimiento sin causa, la forma en que nosotros le podemos dar amarre a las situaciones para que podamos tener en cuenta todos estos principios de tal manera que podamos dar soluciones. Esto en cuanto a las implicaciones jurídicas. Y entonces, ya entendiendo que no siempre aplica la fuerza mayor, ya entendiendo cuáles son las implicaciones del coronavirus en nuestro sector, quiero pasar a las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones de contenido empresarial y legal puedo hacer para efectos de contener los problemas generados por esta pandemia? Recomendaciones de contenido legal general para resolver la crisis. Acuerdos de voluntades lo acabamos de mencionar. Es decir, eso es lo primero. Yo me tengo que sentar con mi contraparte a explorar posibilidades, a lograr acuerdos de la manera en que sea posible. Tener en cuenta que los acuerdos de voluntades, les agradezco si me comunican, si siguen escuchando perfectamente, porque me acaba de quitar un audífono para cargarlo porque me sonó que se estaba descargando. Entonces voy a continuar con uno solo. Si está escuchando bien. Sí, te escuchamos bien, voy a seguir, Víctor si no, Andrés. listo, perfecto, gracias. Para poner a cargar uno mientras sigo con el otro. Vale, muchas gracias. Entonces, decía dentro de esas recomendaciones de contenido general, en los acuerdos de voluntades, lo acabamos de mencionar, universales, es decir, los acuerdos pueden ser de cualquier tema, de cualquier temática, de cualquier rama del derecho. Podemos hacer acuerdos en lo laboral, podemos hacer acuerdos en lo mercantil, en lo civil, en materia de seguros, en materia financiera,
Es decir, no hay restricción. La autonomía de voluntad de las partes funciona en su máxima expresión como una libertad de configuración contractual entre las partes, en todos los temas. Entonces, aprovecharlo. Solemnidad. ¿Esto qué quiere decir? En derecho, la solemnidad es un requisito para que algo tenga efecto. En este caso, yo lo que recomiendo es que la solemnidad sea, no porque la norma lo exija, sino como recomendación, hacer estos acuerdos por escrito. Escrito no significa necesariamente papel, pues puede ser en un medio digital, puede ser a través de un acuerdo de voluntades que se configura a través de 2 correos electrónicos, no importa, pero por escrito, porque si vamos a hacer modificaciones, pues es bueno que esas modificaciones consten en un documento que podamos consultar de manera posterior para saber cuál fue su alcance, su extensión. Puede que en el momento estemos de acuerdo, o a los 15 días la gente recuerda diferente, y entonces ya, no, eso no era lo que, eso no fue lo que pactamos. Redujimos las comisiones de X a Y, y el otro dice, no, las comisiones eso nunca lo tocamos, nunca lo hablamos. Entonces, por favor, para evitar ese problema, todos los acuerdos por escrito, utilicemos esa solemnidad. No demos por descontada la asesoría jurídica. Para contener los riesgos es necesario acompañarme de un abogado que me ayude en el caso concreto. Lo que yo estoy haciendo aquí en el día de hoy es darles ideas de contenido general y darles unas pautas y recomendaciones de contenido general, pero esto no obsta y no significa que uno pueda prescindir de la asesoría de un abogado para el caso concreto, porque estos acuerdos, si bien pueden abarcar cualquier tema, pues hay que sopesar sus consecuencias, y en algunos casos habrán cosas que no se puedan pactar, etcétera. Entonces, por favor, tampoco, esto es igual que un médico, ¿sí? Si uno no es médico, pues uno se debe medicar, automedicar, lo mismo. Si uno no es abogado, pues entonces asesorarse de un abogado. El contenido axiológico se tiene que respetar. Eso quiere decir que todos aquellos principios y todo lo que hablábamos acerca de la dignidad humana, de la vida, del debido proceso, todos los derechos fundamentales y las garantías fundamentales se tienen que respetar, sea cual sea el acuerdo que estemos suscribiendo. No hay forma de que se les den los acuerdos contractuales que vayan en contra de principios fundamentales. Eso no puede pasar. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta, el contenido axiológico. Y tener muy en cuenta los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Si bien en este momento no hay juzgados en nuestras jurisdicciones, litigios van a haber, y se nos van a venir grandes cantidades de litigios cuando se acabe esta pandemia, cuando pase. Y entonces desde ya es importante tener en cuenta que los mecanismos de resolución alternativa de conflictos están ahí para que nosotros acudamos a ellos, evitar litigios largos que son costosos en términos de tiempo, en términos de plata, de dinero. Mecanismos como la conciliación, mecanismos como en Colombia la amigable composición, mecanismos como el arbitramiento, pues a ellos hay que acudir para evitar los costos cuando se pueda. Revisar, esto lo vamos a ver más adelante, pero revisar si hay cláusulas compromisorias en este momento ya firmadas, si no las hay, evaluar si nos convendría firmarlas. Las cláusulas compromisorias son aquellas que me permiten llevar un litigio, sacarlo de la jurisdicción habitual, de la jurisdicción normal de los jueces, y que la controversia sea conocida por árbitros, una justicia que es mucho más rápida. Esos son de carácter legal, pero ¿qué recomendaciones hay en materia de organizaciones para la organización? Básicamente 3, y la primera de ellas depende mucho del tamaño de la organización. Obviamente si estamos hablando de un actor del sector turístico que es pequeño, de una agencia pequeña, pues que son 4 personas, pues bueno, pues esas 4 personas serán el comité de crisis, pero si es una empresa más grande, pues puede constituir un comité de crisis en condiciones. Y entonces, ¿qué significa este comité de crisis? Pues se trata de un espacio institucional al que se lleven todas estas cuestiones de cómo atender la crisis. Es un espacio en el que necesariamente debe tener presencia la representación legal de la sociedad o del ente económico del que estemos hablando en concreto, para lograr lo que los norteamericanos pues denominan accountability, es decir, legitimidad de las decisiones, que las decisiones que se toman sea pues que proveen una línea que viene, digamos, desde la cabeza institucional del organismo, y que es el que va a marcar la guía de por dónde vamos a caminar en este camino oscuro, en esta senda oscura durante la pandemia. Ese comité de crisis tiene que, en lo posible, debe tener la participación de las áreas
de las áreas más importantes y de las áreas clave de la empresa. Entonces, en ese comité, por favor, que tenga asiento el área jurídica, por favor, que tenga asiento el área financiera, por favor, que tenga asiento el área de tecnología, porque van a haber muchos, digamos, muchos desafíos para el área de tecnología, que es el área de recursos humanos. Este comité de crisis, entonces, es el que estará encargado de adoptar las medidas de contingencia. Son los que se tienen que sentar a pensar qué tenemos que hacer para atender esta contingencia, en todas las materias que sea. Entonces, que si estamos hablando del laboral, ya lo veremos. Entonces, las contingencias, cómo adoptamos el teletrabajo, bueno, ya lo vamos a ver. Pero entonces, digamos, en todos los temas, si es un tema financiero y hay que volver a replantear el plan financiero, pues entonces, ¿quién va a ser el encargado, etcétera? De este comité tienen que salir las medidas que en cada una de las organizaciones del sector turismo se tienen que tomar para atender esta coyuntura. Y algo muy importante a cargo de este comité es la transmisión de la información. Todas las decisiones, todas las medidas que adopte este comité se tienen que transmitir de manera transparente, de manera clara, de manera propositiva, pero sobre todo clara, de una manera muy, muy honesta y muy franca a todos los stakeholders, a todas las personas interesadas, no solamente internas, si es del caso también a las externas, que están relacionadas con nuestra empresa, porque si se comienzan a manejar secretismos y si se comienza entonces a poner a circular la información solamente en unos grupos, sino en todos, pues esto genera ruido organizacional y a la larga entonces las medidas que se tomen no van a ser efectivas, su implementación va a ser más difícil. Entonces, el flujo de información tiene que ser libre, tiene que ser claro, tiene que ser transparente y tiene que provenir como una, digamos, como una directriz originada en este comité de crisis. Otra recomendación frente a la organización es construir una matriz de riesgos que estará a cargo de ese comité de crisis. Construirla está a cargo del comité de crisis. Y en esa matriz de riesgos uno tiene que definir áreas responsables. ¿Quién va a responder por cada una de las medidas que se están adoptando? Hay que establecer riesgos y estos son apenas unos ejemplos de los riesgos que yo puedo considerar en mi matriz de riesgos. Alguien tiene el micrófono abierto, le agradezco. Riesgos, le agradezco a la persona que tiene el micrófono para que los demás puedan escuchar. Riesgos como la gestión de los recursos humanos, cómo vamos a gestionar las personas que están trabajando, que no están trabajando, quiénes se ausentan, el aumento de las incapacidades, otros riesgos que tengo que tener en cuenta, riesgos por falta de personal, porque se incapacitaron, porque tengo que contratar nueva gente para nuevos desafíos, por ejemplo, si tengo deficiencias de IT, de tecnología, no tengo el personal suficiente para todos los teletrabajar, pues necesariamente tendré que fortalecerme en personal. Esos riesgos se tienen que prever, riesgos en materia de seguridad, porque si van a comenzar a funcionar mal las aplicaciones y los trabajos remotos, pues entonces esto va a implicar serios desafíos en, digamos, la idoneidad digital con que se trate esta información. Los riesgos de contenido legal. Para que tengo tono en eso. Ahí está el tipo. Ahí estás hablando. No, gracias. Yo no. Pero él está hablando, tú, pero no puedo escuchar nada. No, tú también estás hablando. Bueno. Listo, hablábamos también de que hay que identificar allí los riesgos de carácter legal y contractual, que a los que estábamos hablando. Ya, decía que hay que identificar riesgos de caja. Si yo tengo problemas de caja porque entonces hay riesgo de que me quede sin efectivo, riesgos cambiarios, todos estamos viendo que en nuestros países nuestras monedas locales se están depreciando porque en tiempos de crisis la gente se quiere refugiar siempre en monedas pues más fuertes, dólar o el euro. Entonces, ese es un riesgo que habrá que considerar. Pérdidas por la duración de las cuarentenas o de los confinamientos obligatorios. No es lo mismo que tengamos que enfrentarnos a un confinamiento de un mes que a confinamientos de 2 meses o de 3 meses, o lo que se está barajando, que son, por lo menos en Colombia, confinamientos a manera de acordeón, es decir, 20 días confinados, 7 días sin confinamiento, luego otros 20 confinados, luego 7 y así sucesivamente. Entonces, pues,
cuál es el impacto que puede tener eso. Entonces, establecer todos los riesgos en todas las áreas que yo puedo tener, y a continuación de establecer esos riesgos y de mirar esos riesgos, entonces dentro de mi matriz de riesgos tengo que establecer cuál es la probabilidad de impacto de ellos, porque no necesariamente todos me van a impactar de la misma manera. No me impacta igual que un trabajador o un porcentaje de trabajadores se incapacite porque lamentablemente contraigan el virus, a que, por ejemplo, me quede en el día 5 sin caja y no pueda pagarle a nadie, al 100% de mi plantilla, ni a mis proveedores, ni a nadie. Pues, digamos, son riesgos que impactan diferente. Habrá unos más graves que otros, y esto, pues, evidentemente sirve para poder paliarlos, para poder contenerlos. Entonces, uno se dedica primero a los más graves. Probabilidad de ocurrencia, porque no todos los riesgos ocurren igual, es decir, hay unos que ocurren más, unos que ocurren menos. Unos que tienen más probabilidad de que ocurran, otros que no, entonces eso también tengo que establecerlo. Y las medidas de mitigación. Frente a cada uno de los riesgos identificados, tengo que específicamente decantar qué medidas voy a tomar y a cargo de quién, es decir, quién estará encargado de implementar esas medidas, quién le hará el control a la implementación de esas medidas. Todo eso tiene que estar en mi matriz de riesgos. Otras recomendaciones en materia de organizaciones: este es el momento de los liderazgos inspiradores, creo que eso se explica por sí mismo. Hay que tener disposición al cambio en los equipos, en cuanto a leer los contextos. Lo que decíamos al principio, esta es una coyuntura muy cambiante, cambia día a día, entonces hay que estar dispuesto a cambiar, no solamente desde nuestro rol personal, sino institucional. La institución no puede quedarse diciendo, es que aquí toda la vida lo hicimos así. No, es que aquí toda la vida se ha hecho así, no sabemos cómo más hacerlo. Pues aprenda. Este es el momento. Si tocó variarlo y tocó implementar una medida de mitigación que nos obliga a hacer las cosas distinto, a no gastar en esto, en lo que siempre gastábamos, o a no reunirnos de esta manera que siempre nos reuníamos, pues hay que tener esa disposición al cambio. Evidentemente, ver las oportunidades de mejora, porque las crisis, y esto lo escuchamos a toda la gente que hace coaching, a toda la gente que hace trabajo en empoderamiento, en esto, todas las crisis siempre son oportunidades de mejora. Son dificilísimas, son súper duras, pero si hay resiliencia, la resiliencia parte de la base de hallarle la comba al palo, como se dice coloquialmente, es decir, hallarle la solución y hallar la oportunidad de ser mejor a raíz de los problemas que tengo que enfrentar. Como me quedan 10 minutos, estoy contabilizando, entonces voy a tener que ir un poco más rápido. Analizar cuáles de las reuniones propias de la institución se tienen que realizar de manera virtual, analizar todas las personas con quienes yo me relaciono, los stakeholders, cuál es la situación de mis proveedores, cuál es la situación de mis clientes, cómo están ellos de caja, porque si yo los estoy analizando a ellos, estoy analizando a los actores que están a mi alrededor, yo a su vez puedo prepararme para lo que va a pasar. Si yo estoy viendo que de 10 de mis proveedores, 9 están parados y no van a poder proveerme lo que yo necesito para seguir operando, quizá deba tomar soluciones, buscar otros, suspender mis contratos, porque si yo no me voy a poder proveer, pues a su vez no voy a poder cumplir con los míos. Es decir, es importante para la propia función el identificar cómo están quienes me rodean. Y tolerancia interna, este no es el momento para las disputas al interior de las sociedades. Entonces, si hay un socio que pide información, entregue la información, no le digan, no, el derecho a inspección es únicamente en las instalaciones de la empresa de acuerdo a lo estipulado en el artículo. Este no es el momento de pelear. O sea, si hay que resolver incendios para afuera, es el momento de prevenir los incendios adentro de la propia organización. Entonces, mucha tolerancia a los stakeholders internos, mucha tolerancia con empleados, mucha tolerancia hacia adentro de la organización. En temas de contratación, es muy importante hacer un análisis jurídico, y un análisis jurídico en consonancia con lo que hemos estado hablando, que identifique cuáles son los contratos que están en riesgo, cuáles son los contratos que ya están interrumpidos o que tienen riesgo de ser interrumpidos, cuáles contratos ya están incumplidos o en riesgo de estar incumplidos, cuáles contratos tienen la fuerza mayor previamente regulada, es decir, que las partes nos pusimos de acuerdo antes y hay una cláusula que dice qué consideramos fuerza mayor y cómo actuamos, que al ocurrido el evento de fuerza mayor, una de las partes pondrá en conocimiento de la otra dentro de 10 días hábiles para que tomen las medidas pertinentes. Si eso ya está regulado, pues tengo que leerla para saber cómo tenemos que actuar y distinguir cuáles contratos sí la tienen regulada, cuáles no la tienen regulada, porque, digamos, la actuación de la empresa será distinta en función de si han previsto las partes cómo actuar en casos de fuerza mayor, si existe, pues si funciona. ¿Cuáles de estos contratos requieren una mitigación de riesgos? Esto es muy importante en temas de seguros y ya lo voy a decir a continuación.
y cuáles contratos de todos mis contratos que tengo suscritos tienen las terminaciones anticipadas reguladas, cuáles tienen cláusulas específicas para atender terminaciones anticipadas y cuáles no, porque eso me permite tener un panorama claro de cómo actuar. Aquellos que ya tienen las condiciones para acudir a una terminación anticipada, pues entonces las examino a ver si estoy en curso en alguna de ellas y puedo utilizar, si me conviene, esa alternativa. Si no la tienen regulada, pues entonces el actuar será distinto. Esto es muy importante. Entonces, es como un ejercicio de clasificación de contratos, clasificar según estos criterios, y eso me va a permitir reaccionar, digamos, agrupándolos. En cuanto a la fuerza mayor, entonces ya teniendo en claro lo que hablamos hace un rato de qué era, pues entonces lo primero que habrá que tener en cuenta, la primera recomendación es verificar si sus requisitos se cumplen, si es verdaderamente una fuerza mayor. Para el caso concreto, recuerden que la fuerza mayor no es genérica, no es global, no es abstracta. Es para el caso concreto a quién afecta y de qué manera. Entonces, si sus requisitos imprevisibilidad e irresistibilidad se cumplen o no se cumplen, si esta fuerza mayor afecta a ambas partes o a una sola de las partes, si la fuerza mayor es permanente o transitoria, porque bien puede ser para digamos, de acuerdo a las prestaciones de un contrato en concreto, puede ser una fuerza mayor que afecte solamente a un momento del contrato, mientras que puede haber que una fuerza mayor que afecte a todo el contrato. Pensemos que hayan en un contrato obligaciones de cumplimiento online. Entonces, pues esas no se verán interrumpidas a causa de la fuerza mayor, porque pues todos hasta este momento hemos tenido acceso a la red, entonces esas obligaciones podrán seguirse cumpliendo, no están afectadas por la fuerza mayor. Entonces hay que distinguir cuáles sí, cuáles no, cuáles son permanentes, transitorias, total o parcial, lo estábamos comentando hace un momento. ¿Qué alternativas y qué productos tengo para ofrecerle a la persona a la que eventualmente creo que le voy a incumplir, si es que es el caso? Entonces, esto tiene que ver con lo que dijimos hace rato, actuar proactivamente. Entonces, de antemano tengo yo que analizar alternativas. Si a esta persona no se le va a poder pagar el canon de arrendamiento de nuestro local comercial, entonces hay que ofrecerle alternativas. ¿Qué garantías tengo para ofrecerle? Le digo, bueno, entonces no le puedo pagar este mes, pero entonces regulemos el canon y bajémoslo, bueno, etcétera. Anoche nomás en Colombia salió regulación en cuanto a cánones de arrendamiento. Documentar los esfuerzos, esto es muy importante, porque si yo voy a alegar fuerza mayor, tal como les comenté, recuerden que es obligación mitigar los efectos de la fuerza mayor, entonces tengo que documentar todo aquello que yo he hecho orientado a disminuir el peso y la gravedad y la afectación producida por la fuerza mayor. Entonces eso lo tengo que documentar, todos los correos electrónicos, todas las solicitudes que yo he hecho, todas las medidas que yo tomé, documentarlas porque en su momento posterior van a ser importantes. Recomendaciones en cuanto a los riesgos, esto básicamente es: mire todos sus contratos de seguro suscritos hasta el momento, haga el compendio, qué riesgos tenemos asegurados en este momento, y respecto a esos riesgos, mire cuáles son las vigencias de sus contratos de seguro, hasta cuándo están vigentes, o si ya no están vigentes, si se le pasó renovarlos, cuáles son sus coberturas tanto digamos, en riesgos amparados, en amparos, y coberturas en dinero, hasta dónde están suscritas las pólizas, y cuáles son los procedimientos frente a esas pólizas, procedimientos para reclamación, cuántos días tengo para reclamar, ha ocurrido el riesgo. Hay, digamos, en materia de seguros, esto es común a todas nuestras legislaciones latinoamericanas, hay una posibilidad en que el asegurador restrinja su obligación de cumplir y de pagar la indemnización si el asegurado dio lugar a que se empeoraran las consecuencias del riesgo por no tomar medidas. Entonces, si yo tomé medidas y tengo que documentarlas para poder hacer la reclamación, pues hay que tenerlo presente. ¿Cuáles son los requisitos de las reclamaciones para poder ser efectivas mis pólizas? Tengo que estudiarlo de antemano. Y cuáles son las medidas de contención que tenía que tomar, si es que mi póliza me lo exige, que es lo que estoy mencionando. Y además hay que analizar cuáles riesgos no tengo cubiertos y en este momento me toca salir a negociar o a buscar quién me los aseguro, si es eso posible, mercantilmente hablando, pero digamos que analizar cuáles son los riesgos que se podrían suscribir y negociar. En materia laboral, aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay un conflicto entre dos formas de entender la afectación en materia laboral. Uno es la libertad de empresa, pero eso quiere decir que los privados podemos emprender y está legítimamente amparado por nuestras legislaciones, que podamos
incursionar en el mercado para producir réditos, para producir beneficios para nosotros, pero a su turno esa libertad de empresa se ve limitada por el bien común, por la función social de nuestras empresas. No solamente las empresas son para producir los réditos, también tienen una obligación social. Ese conflicto es el que se... Un momento. Creo que se te gastó la batería, no se te escucha ahora. Ay, no sé. Ahora sí se te vuelve a escuchar. Sí. ¿En dónde quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? No, hasta hace dos palabritas. Ah, listo. Entonces decía que para atender el tema laboral hay que tener muy en cuenta que hay un conflicto entre libertad de empresa y el bien común y la función social de la empresa. La libertad de empresa pues implica que es legítimo que yo perciba unos réditos financieros, unos réditos económicos por mi operación mercantil, pero no es lo único que tiene que importar. La empresa no existe únicamente para producir beneficios financieros para sus clientes. La empresa también existe con una función social. Entonces, esa tensión es la que cobra mayor importancia en momentos como este. Y para eso hay que tener en cuenta, hasta la recomendación, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales se celebran en interés de ambas partes. No es en interés únicamente de la empresa, tampoco es en interés únicamente del trabajador. Entonces no se trata de que todo tenemos que modificarlo para hacerle más llevadera esta situación a este trabajador. Pues no. Y tampoco es, pues lo siento, señor trabajador, usted arréglese como pueda, porque es que aquí en esta empresa necesitamos producir. Tampoco. Ninguno de esos dos extremos. Hay que armonizar ese conflicto y nuestras legislaciones contemplan que las relaciones laborales se celebran en interés de ambas partes. Hay que tener muy en cuenta los contextos legales de operación porque se pueden expedir reglamentaciones por parte de los gobiernos que impidan que sigamos operando. Ya ha ocurrido, los confinamientos obligatorios impiden que la gente salga a la calle, que podamos atender al público si somos una agencia, que podamos prestar servicios que no sean considerados esenciales. Entonces, pues, hay que estar atentos a los contextos. Hay que revisar las políticas de seguridad y salud en el trabajo en la medida en que si vamos a implementar medidas distintas para trabajar distinto como lo hemos hecho siempre, eso puede aparejar algunos riesgos de seguridad en la salud de los propios trabajadores. Entonces hay que revisar estos protocolos, actualizarlos para en todo momento siempre preservar la vida y la salud de los trabajadores. Hay que respetar los derechos laborales que son irrenunciables. Por más que el trabajador quiera renunciar a ellos, si se le propone, y así lo pacten, no es legal el pacto, se entiende nulo, porque sería en contra de la ley. Los derechos laborales son irrenunciables, entonces cualquier cosa que se vaya a pactar tiene que respetar los derechos laborales. No puedo, por ejemplo, por el hecho de tener teletrabajo, por citar solo un ejemplo, por el hecho de tener teletrabajo, entonces exigirle a mi trabajador que esté pendiente a las 24 horas del día y que resuelva. La verdad es que está por ahí porque... A las 8, a las 12, Víctor a las 9, Andrés. porque no es posible. Víctor Andrés, disculpa un segundito, soy Ángela, se te escucha muy bajito. Si subieras un poquito el volumen de tu micrófono, por favor. Gracias. Vale. No sé cómo lo podría hacer. Lo que voy a hacer es hablar un poco más duro, a ver si de esta manera, pues no sé, digamos, aquí, sí, no, digamos, no me sale la opción del volumen, pero entonces voy a tratar de hablar un poco más duro. Si no, intentamos con el volumen del computador. Hay que tener todo el tiempo asesoría jurídica para la contención de la litigiosidad y la contención de los riesgos ocasionados por malos acuerdos que vayan en contra de la ley. Entonces, asesórense siempre en un abogado. En temas laborales, no todo se puede pactar precisamente por la irrenunciabilidad, entonces hay que estar asesorado. Y este es el momento de materializar la responsabilidad social empresarial de las empresas, es decir, que no se quede solamente en el papel, que nosotros tenemos en cuenta nuestro entorno y nos articulamos para llevar eso a la práctica. Eso significa tomar medidas que pues, pueden costar dinero, pero que sirven. Tengo una pregunta para ustedes. Estamos en 1 hora y 2 minutos. Me quedan más o menos unos 15 minutos de presentación. ¿Quieren que dejemos allí para respetar el tiempo? ¿O corro un poquito o teníamos los 15? No quisiera abusar del tiempo pactado. Puedes seguir.
Carlos Vargas de la Universidad Central, sí sería bueno que continúe un poco. Vale, sí, Por favor, estoy los comentarios solamente a claro, porque través del chat. un poco preguntas. Los comentarios solamente a través del chat, por favor. Yo estoy observando. Y sí, Víctor Andrés, en la gran mayoría de los comentarios que por favor continúes, que no hay apuro. Quien no tenga tiempo tendría que retirarse, pero como dije al inicio, estamos grabando el webinario de modo que más adelante la persona que no podría ver el video. Gracias. Adelante, Víctor Andrés. Vale, gracias. Entonces, frente a estos temas laborales, evidentemente hay unas medidas de excepción que se pueden tomar. ¿Cuáles medidas de excepción pueden tomar las empresas en este momento de coronavirus? No presencialidad, ya lo estamos viendo, entonces medidas como el teletrabajo, como el trabajo en casa, que son distintos para efectos de la legislación colombiana en este caso. El teletrabajo tiene que ser un acuerdo entre las partes, es un acuerdo mutuo. El trabajo en casa es distinto, puede ya estar pactado y de antemano pues en la gracia del empleador con respecto a su trabajador, pero en todo caso medidas que impliquen la no presencialidad típica del trabajador para cumplir sus obligaciones, medidas de vacaciones, sean estas colectivas o anticipadas, se pueden tomar también en estos momentos, son medidas excepcionales a las que se puede recurrir. También licencias no remuneradas, mucho cuidado que las licencias tienen que ser adoptadas de mutuo acuerdo entre las partes, no pueden ser impuestas, no pueden ser como hemos escuchado en los medios de comunicación para el caso colombiano en estos días, que algunas empresas entonces llaman a sus trabajadores y les ofrecen una licencia no remunerada, el trabajador pregunta, uy, pero ¿y qué hago yo sin mi sueldo? ¿Y qué pasa si no firmo? Pues lo liquidamos. Pues eso no es un mutuo acuerdo, y si eso después se puede probar, pues se puede convertir en una demanda del trabajador a la empresa, o sea que las licencias tengan mucho cuidado que sean de mutuo acuerdo, pero que el mutuo acuerdo sea de verdad mutuo acuerdo, no una cosa obligada, soterradamente. Y también se puede ocurrir a la terminación de los contratos. En cuanto a la terminación de los contratos laborales, quiero hacer énfasis en 4 cosas específicas. Cuando tenemos pactados contratos por una obra o labor específica y esa obra o labor termina dentro de este periodo en el que estamos en confinamiento obligatorio, el contrato se puede terminar sin ningún riesgo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la obra o labor previamente pactada ya estaba dicho que cuando terminara, hacía terminar la relación laboral, con lo cual la terminación no se suscita con ocasión del coronavirus, sino por la terminación de la obra o labor, entonces no hay problema con que termine en estos momentos. Si se trata de un contrato a término fijo y el término fijo se extingue durante estos tiempos de la confinación, de igual manera no hay ningún problema, se puede terminar ese contrato sin exponerse a demanda, sin exponerse a tener que indemnizar después por el riesgo judicial. Si el contrato es a término indefinido, también se pueden tomar medidas para terminar contratos, porque la terminación sin justa causa se puede hacer siempre y cuando se pague la indemnización. Entonces siempre se podrá recurrir a la terminación de contratos firmados a término indefinido si se paga la indemnización que estipula la ley. Eso siempre se podrá hacer. La pregunta ya es de orden político o de orden de responsabilidad empresarial, y es hasta qué punto hasta qué punto es solidario que yo termine contratos y termine indefinido en este momento. Es una alternativa y es una medida de excepción si hay que recurrir a eso. Y con periodos de prueba, si tenemos contratos laborales suscritos con personas que están en periodo de prueba y el periodo de prueba termina durante el confinamiento, también se pueden terminar, no hay ningún problema. Pero lo que sí no puede pasar es que terminen en el periodo de prueba, pero no por lo que hayan percibido las partes en el periodo de prueba, sino por la pandemia. ¿Sí? Porque, ¿qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es un periodo de gracia que tiene tanto el empleador como el trabajador para examinar las condiciones del trabajo. Y al cabo de ese término, las partes pueden decidir si continúan la relación laboral o si no la continúan, sin necesidad de mandarse, sin necesidad de problemas, sin necesidad de pelear. Si al trabajador no le gustó, puede decir, no, no me gustó el trabajo, hasta luego, y lo mismo puede decir el empleado. Pero entonces es para decir si no me gustó, si analizadas las condiciones no me pareció, si la calidad del trabajador no me pareció bueno, la indicada, no es el idóneo, puedo terminar. Pero lo que no puedo hacer es enmascarar la terminación
supuestamente por periodo de prueba, pero realmente inspirada o causada por el coronavirus. Porque si eso se llega a aprobar en una instancia judicial, pues nos exponemos a condenas judiciales. Y finalmente está la exoneración de la prestación del servicio, que es una garantía, digamos, de orden extralegal que pueden conceder los empleadores a los trabajadores, para que no tengan que eso justamente prestar el servicio de manera personal. Con respecto al ajuste de salario, hay mucha discusión. Hay laboralistas que consideran que esto se ha inscrito dentro de la autonomía voluntaria de las partes y que las empresas pueden coordinar ajustes o disminuciones de salario con sus trabajadores si hay como un acuerdo. Yo no estoy tan convencido de esa alternativa, en el sentido de que si el ajuste implica una desmejora de las condiciones laborales, esto afecta los derechos laborales del trabajador y este trabajador podría demandar. Y como ya dijimos que el derecho no tiene respuestas de blanco y negro, podemos caer en un juzgado donde el juez considere sí, que sí se podía y donde el juez considere que piense como yo que no se puede. Entonces, pues hay un riesgo de pactar disminuciones de salario. A mí me parece que la mejora de las condiciones laborales no se puede dar ni siquiera con la anuencia del trabajador, porque para eso son los derechos laborales. Si no, entonces llegaríamos a que no, pues el trabajador estuvo de acuerdo en que no descansara y no durmiera. Pues no. Para eso son los derechos irrenunciables de los trabajadores. Entonces, pues, lo dejo abierto al debate. Sin embargo, pues, es un riesgo que hay que tener en cuenta si es que se va a adoptar esa medida. Y analizar siempre las consecuencias reputacionales de nuestras medidas laborales, porque ya lo estamos viendo no sé, en Perú, en Ecuador, en sus países, pero en Colombia estamos viendo muchos posts de personas en redes sociales que mencionan cuando se acaba el coronavirus hay que ir a la empresa X y a la empresa Y y a la empresa Z, porque son empresas que decidieron seguir pagando los sueldos a sus trabajadores, así están en sus casas, entonces hay que apoyarlas. Mientras que no vayan y no compren las empresas tal y tal y tal, porque suspendieron trabajos porque comenzaron a echar gente. Entonces, hay un riesgo reputacional directamente relacionado con las decisiones que como empresa nosotros tomemos en materia laboral. Entonces, mucho ojo con eso, porque no solamente impacta mi relación con ese trabajador en concreto con el que estoy tomando la decisión, sino que también hay comprometida mi reputación frente al mercado en general. Y hay unas medidas de suspensión también se pueden tomar en temas laborales. Rápidamente, yo puedo como empresa acudir a la suspensión de contratos de trabajo, puedo acudir a la suspensión de actividades empresariales. Son cosas distintas. La suspensión de contratos de trabajo es individual y para eso tiene que mediar la fuerza mayor, una fuerza mayor que les tengo que anunciar para el caso colombiano al Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la responsabilidad de recibir estos anuncios de cuando una empresa quiere suspender un contrato de trabajo, pero no tiene la competencia para pronunciarse sobre la fuerza mayor. Eso quiere decir que la competencia, como lo dijimos cuando estábamos hablando de fuerza mayor, sigue siendo los jueces. Los jueces son los que pueden decir, sí, aquí sí había fuerza mayor o no, aquí no había fuerza mayor. Entonces siempre supone un riesgo suspender los contratos de trabajadores individuales, porque yo no sé si el día de mañana, cuando esté enfrentándome a una demanda, el juez va a considerar que ahí efectivamente no había fuerza mayor en ese caso y que yo no podía suspender el contrato. Entonces, tener cuidado con eso. Y para el caso colombiano, cuando se suspenden los contratos, hay obligación de que el empleador siga pagando seguridad social y no se puede suspender un contrato basado en la fuerza mayor, aduciendo que la fuerza mayor consiste en que el empleado se contagió del coronavirus. La enfermedad del empleado no puede ser considerada como una fuerza mayor para suspender el contrato. Esto no es una fuerza mayor. Y en cuanto a la suspensión de las actividades empresariales, esto es mucho más complejo. Todas nuestras legislaciones lo tienen, desconozco cómo se llama en los demás países, pero seguramente tienen esta figura. Y es siempre está atado a un periodo específico, en el caso colombiano son 120 días como máximo. Esta sí requiere autorización, no solamente es un anuncio. Este plazo, como les digo, es de 120 días, es improrrogable. Apareja la obligación del empleador de seguir pagando salarios y prestaciones sociales, y hay que tener en cuenta ya para el caso colombiano la coyuntura en nuestro país es que el Ministerio de Trabajo dijo que va a centralizar las solicitudes de suspensiones empresariales en el nivel central, es decir, el propio ministerio en Bogotá. Las direcciones seccionales no van a tener competencia para pronunciar sobre esto, porque la idea es que esto sea realmente excepcional, es decir, que no se vuelva común y mayoritario, que todas las empresas digan, suspendo mis operaciones, pues porque eso puede causar un impacto grandísimo en la economía. Esto en cuanto a lo laboral. ¿Qué recomendaciones hay en cuanto a temas financieros? No me quiero detener específicamente mucho en esto, en la medida en que pues, digamos,
tiene que ver con lo jurídico, pero no es exactamente lo jurídico. Entonces, bueno, hay que hacer análisis de liquidez, cuidar la caja, por favor, cuidar los costos, gastar cada peso con conciencia en estos tiempos. No podemos gastar a manos llenas como en otras ocasiones, hay que analizar liquidez, mirar la viabilidad de cuáles líneas de crédito tengo a disposición. Por estas épocas hay muchas líneas de crédito específicas para el sector turismo, porque como es uno de los más golpeados, pues se habilitan líneas de crédito a tasas preferenciales. Hay que estar entonces analizando si es conveniente tomarlas, cuánto me cuesta tomarlas, si sí o no debo tomarlas, si existen, analizar en nuestros países si existen estos tratamientos para estas líneas de crédito especiales, si tengo que renegociar vencimientos que estén a corto plazo, y tengo que comunicarme con mis acreedores para eso. Aplazamientos impositivos, es decir, muchos de nuestros gobiernos están tomando decisiones para aplazar los momentos en que debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Si somos empresas del sector turismo, en el caso colombiano se ha aplazado el pago de declaración de renta, se ha aplazado el pago de impuestos sobre las ventas. Es posible que pase en todos nuestros países como una medida de alivio, entonces hay que estar pendientes de actualización de los planes financieros que incluyan reducciones de costos, que incluyan eficiencia, y ya lo mencionaba, acuerdos con los acreedores. Es siempre preferible hablar con los acreedores antes de quedarles mal en silencio, siempre hay que hablar con ellos. Y en términos de litigiosidad, ya lo habíamos dicho, cómo se va a incrementar, entonces es muy importante calificar los riesgos litigiosos, en cuáles contratos en realidad hay riesgo de que me demanden, cuáles contratos tendré que demandar cuando hayan juzgados, pues porque aquí estoy sufriendo una pérdida grandísima y me tienen que indemnizar. Entonces, calificar estos riesgos, hacer las anotaciones contingentes en la contabilidad que correspondan para aquellos pleitos que queden ahí pendientes y que de pronto me toque responder por ellos. Preconstituir pruebas, en este momento es muy importante. Si yo ya avisoro que voy a tener unas demandas, sea yo como parte demandante o como parte demandada, pues ir recopilando los correos electrónicos. No es que sí hubo un correo en donde renegociamos las comisiones, pero ese lo tenía Juanita y Juanita se enfermó y entonces ya no sabemos dónde está el correo. No, este es el momento de entonces recopilar esos correos electrónicos, recopilar todas las pruebas que van a servir después para estos procesos judiciales. Esto pasa mucho también con las relaciones contractuales que tienen mucho tiempo. Entonces, si yo soy una agencia operadora y he trabajado con el mismo mayorista europeo durante 15 años, 10 años, y me voy a ver abocado a una contención judicial con ese mayorista, pues será muy juicioso de mi parte ir ordenando el archivo, ir ordenando toda la actuación contractual con esa parte, porque muy seguramente voy a tener que ir a ella para poderme defender, para poder atacar en el momento en que eso sea preciso. Entonces, el tema probatorio, irlo pensando desde este momento, ir dejando las constancias correspondientes. Análisis de jurisdicción, esto lo toqué previamente antes, cuando les dije que había que analizar en qué contratos era preferible irse por la jurisdicción ordinaria, en qué contratos era preferible irse por la jurisdicción arbitral. Eso tenerlo muy en cuenta. Entonces, si hay algunos en los que de pronto me convendrá llevar el litigio a la justicia arbitral, entonces mira si ya tienen pacto arbitral o cláusula compromisoria, o si no, si tengo que firmar un compromiso o no, etcétera. Prevenir los conflictos societarios internos, ya lo mencionaba hace rato, pero entonces eso también hay que tenerlo en cuenta aquí específicamente para la litigiosidad. Planeación litigiosa, entonces si tengo muchas deudas que voy a tener que cobrar con procesos ejecutivos después, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Tener listos los pagarés, no saber si los pagarés están por ahí volando y no sabemos en manos de quién están, saber cómo están los vencimientos de esos pagarés. Eso tiene que ver con el último punto, que es prescripción y caducidad. Los términos en meses y en años en nuestras legislaciones siguen corriendo. Entonces, tanto los derechos que prescriban en tiempos de pandemia y las acciones que caduquen en tiempos de pandemia caducan en ese momento. Y entonces, ¿esto qué significa? Que en el primer día hábil en que hayan juzgado, ese día tengo que ir yo a ejercer mis derechos para que no prescriba y para que no caduquen, para que no me prescriban los derechos y me caduquen las acciones. Eso implica un riesgo fáctico grandísimo, y es que el primer día cuando se levanten los confinamientos obligatorios en nuestros países, pues vamos a tener los juzgados atestados de gente de todo el mundo que le prescribieron y que le caducaron las cosas mientras no podíamos salir a la calle. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque si no se exigen regulaciones en nuestros gobiernos que amplíen ese plazo, ese primer día tenemos que estar presentando, si son 800 demandas, serán 800 demandas. Sí, pero si no las presento ese día, pues me prescribieron todos los títulos y valores. Entonces, hay que prepararse frente a la prescripción de la caducidad. Eso no para, sigue corriendo la prescripción de la caducidad. Eso en cuanto a las recomendaciones. Y ya para finalizar rápidamente, lo que les quiero decir es
qué desafíos nos deja el coronavirus, a qué cosas nos vamos a tener que enfrentar y desde ya a las que le tenemos que dar la cara, porque si no, pues no vamos a salir del hoyo en el que estamos. Un momento. Apertura a nuevos contextos. Naturalmente, esto es un nuevo contexto desconocido, no habíamos estado, por lo menos las generaciones que están laboralmente productivas en este momento, no habían tenido que enfrentar una situación como esta. Todos sabemos que lo más parecido pasó en 1918, entonces hay que estar con los sentidos aguzados y abiertos y listos para poder reaccionar proactivamente, hay que estar abiertos y leer las señales del contexto, del mundo, leer qué está pasando en otros lugares. Y de esa misma manera a conductarnos nosotros aprendiendo de experiencias extranjeras, hay que estar abiertos al contexto. Hay que adoptar una cultura de viajes responsable, tanto de la perspectiva de los viajeros como de la perspectiva nuestra, como organizaciones del sector turismo, de la perspectiva de los viajeros, pues entonces es adoptando las medidas de autocuidado, estando comunicados, bueno, lavado de manos, todo eso, en el momento que vuelvan a haber fronteras, porque pueden haber rebrotes, y desde la perspectiva de los sectores, de los actores del sector turismo, pues propiciar que nuestros viajeros sean responsables en cuanto a su salud, pues para que esto no se repita básicamente, o para que no se agrave. Entonces, propiciar una cultura de viajes responsables es un desafío que vamos a tener hacia el futuro. Cooperación nacional e internacional, esto es básico en la medida en que una crisis transversal mundial no la podemos solucionar a partir de medidas locales. Tenemos que articularnos, la Organización Mundial del Turismo, pues para eso nos servirá, tenemos que también tiene que ver con el contexto, está pendiente de lo que pasa en otras partes, porque las respuestas van a tener que ser globales. Materializar las responsabilidades del empresarial, ya le dije antes, que no se quede solamente como algo escrito, que no se quede como una declaración de intenciones, que nosotros somos muy conscientes de nuestro entorno y ayudamos a nuestro entorno social, bueno, que eso se convierta en realidad, porque el principio rector, como lo dice, es el principio de la persona humana. Aquí tenemos que tener en cuenta que esto es una situación que nos afecta a todos desde el punto de vista humano, hay vidas que se pierden. Entonces, si como empresas queremos ser responsables, tenemos que materializar las responsabilidades del empresarial, no que se quede en un documento de papel. Pasar de la proactividad, tener en cuenta la proactividad, la creatividad en los equipos que construyamos, en los equipos humanos, quiero decir. Este es un desafío porque tendremos que vincular a más y más personas que estén dadas a la propuesta de soluciones. Ahora, durante la pandemia, o durante el confinamiento, y cuando este se acabe, vamos a tener que resolver muchas peticiones, avalanchas de peticiones. Necesitamos gente en nuestros equipos que sepa producir respuestas, que esté disponible para producir soluciones, no para crear más problemas, no para poner el palo en la rueda. Hay que ser creativos, hay que ser proactivos. Tenemos un desafío por sensibilizar y reorientar al turista. Una vez que esto acabe, tenemos que sensibilizar a nuestro turista para que prefiera aquellos emprendimientos que estuvieron verdaderamente afectados, que fueron verdaderamente vulnerables. Todo aquello que tiene que ver con turismo para el desarrollo, turismo para la paz, turismo comunitario. Sensibilizar a nuestro turista que él hace parte de la solución de la sostenibilidad financiera de todos este tipo de turismos, que son no los turismos de masas, sino aquellos turismos que más van a necesitar nuestro apoyo una vez que superemos. Observar, ya lo estaba diciendo, observar a los agentes externos, qué ha pasado en otros países. Entonces en otros países los agentes del sector han flexibilizado políticas de cancelación, estoy hablando de hoteles, estoy hablando de agencias, entonces esas son medidas que podemos copiar, adoptar, porque facilitan, porque me favorecen a mí como empresa. Puedo incurrir en ciertos costos, pero a nivel reputacional puede ser mucho mejor y puedo conservar ese cliente si es un cliente verdaderamente importante. Entonces, si esto lo están haciendo en otros países, si todas las aerolíneas nos están mandando correos y nos dicen, le voy a dejar cambiar el tiquete hasta el 31 de diciembre del 2021, pues si todos lo están haciendo es porque tiene su sentido. Cierres temporales, lo estamos viendo, hay ocasiones en donde se está haciendo, entonces examinar, el desafío será mirar si esto le aplica a cada uno de ustedes o no. Sesión de instalaciones, esto lo vemos mucho en la hotelería y habrá que analizar si la responsabilidad social empresarial exige o le comporta como obligación a los actores hoteleros el hacer sus instalaciones para que ahí se dispongan camas, UCI. Es un desafío, habrá quienes se quieran montar en ese barco y quienes no, pero quienes quieran construir sociedades realmente solidarias, pues pueden pensar en esa alternativa.
El cabildeo sectorial, es decir, todo el sector tiene que juntarse para pedirle a sus gobiernos medidas de alivio de manera articulada, no es simplemente sentarse en Twitter y mandar 20 tweets quejándose porque no hay ayuda para el sector, no, de manera articulada hay que hacer el cabildeo para que hayan medidas específicas y especiales para el sector, porque es uno de los más golpeados, está clarísimo. Y estar muy atento a la expedición de regulaciones específicas. Esto también va para el sector gobierno. Los gobiernos tienen que ser estar muy dispuestos a adoptar regulaciones como moratorias generales, que no corran intereses, o regulaciones específicas y globales para empleos temporales. En Colombia, por ejemplo, ayer o anteayer se expidió una regulación para que no se le pueda terminar los contratos de prestación de servicios a nadie. Esa es una medida de este tipo. Legalmente se podría, pero ya que salió la regulación, pues no. Entonces hay que estar atentos a estas regulaciones específicas. Es un desafío el adoptarlas y el acatarlas, o líneas de crédito específicas, ya lo hablábamos en un momento. Y el otro gran desafío es aprender lecciones para el futuro, porque esto va a volver a pasar. Ya todos sabemos que en un futuro los riesgos de pandemia cada vez van a ser más seguidos. Los riesgos biológicos van a estar a la orden del día en el futuro. Entonces hay que prepararse mejor, hay que aprender todo lo que salió mal en esta ocasión y cómo reaccionamos mal en esta ocasión para las futuras ocasiones. Tenemos que aprender por qué no implementar, por ejemplo, seguros de cancelación sin causa. Podemos aprender, por ejemplo, ofrecerle a los viajeros coberturas en sus viajes ante cierre de fronteras. Esto no lo habíamos visto, pero ya sabemos que puede pasar. Entonces, podríamos aprender para ofrecer esto, para prepararnos con anticipación, planear la recuperación. Para esto los invito al seminario que va a ofrecer el webinar, que va a ofrecer mi socia el 28 de abril. Una vez que esto acabe, toda la gente va a querer olvidar y va a querer un poco desestresarse y va a querer pasar la página. Y el turismo va a formar una página muy importante en esto. Reconectarnos con la naturaleza es de lo que va a hablar mi socia. Los invito porque esa va a ser una manera de planear la recuperación. Esa es una, habrá más, pero entonces hay que planear cómo va a ser la recuperación. Rescatar el valor del consenso, construir acuerdos con la gente. Este no es el momento de ponerse a pelear, este no es el momento de sentarse y decir, el código de comercio me da la razón, entonces qué pena con usted, pero yo no tengo nada que hablar con usted. No, este es el momento de tender puentes, no es el momento de ponerse a pelear y de sentarse y decir, sí, el derecho me da la razón, no. Construir consensos, pensar primero en las personas, y eso significa en las personas en bienestar, eso significa asumir responsabilidad y de verdad solidaridad. No se olviden del principio inicial. La persona humana es lo que nos debe guiar como medida para saber por dónde trasegamos. En estos días estaba en otro webinar y escuché una frase que me encantó, y es que esta crisis no se soluciona con procesos ejecutivos. Esto no lo vamos a solucionar a punta de mano, ¿sí? Esto va más allá, y hay que fortalecer la resiliencia. Si salimos de esta, Nietzsche lo dijo, si no me mata, me hace más fuerte. Es exactamente lo mismo. Esa es la invitación que les hago, y habiéndome pasado 20 minutos con esto, les doy muchas gracias y extenderme yo, pero sí quedo abierto a todas las preguntas que Ángela haya recopilado y en cuanto quieran avanzar. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Ha sido realmente una charla magistral, realmente impresionante. Nos has llevado en un viaje realmente muy, muy interesante. Nos has dado una panorámica en general, primero del marco legal teórico, pero luego nos has dado también pautas muy prácticas de cómo enfrentar el problema de la crisis en el momento. Uno de los aspectos que a mí me quedaron mucho más marcados es el aspecto ético, el aspecto de responsabilidad. No se trata en estos momentos de ver cómo salgo yo individualmente del lío, sino tener en cuenta muchísimos otros aspectos. Las personas están en el centro. Cómo has hablado de nuevos modelos de negocio también basados en lo que es la colaboración, la responsabilidad, la solidaridad. Has dado recomendaciones prácticas, como lo dije antes. Prácticamente, en resumen, yo diría que es la sostenibilidad
como una base indispensable de la resiliencia en el turismo y como gestión de riesgos a su vez. O sea, has confirmado realmente toda una serie de aspectos que para nosotros como Turcert son realmente indispensables. Y esto me lleva nuevamente a pensar también qué increíble es que sabiendo todos nosotros que el turismo es una de las economías más sensibles porque están expuestas a catástrofes naturales, a problemas políticos, etcétera, etcétera, un poco como que uno se ha querido cubrir o no ha querido tener en cuenta o ver la realidad que en cualquier momento puede pasar una de estas cosas. Claro que nunca nadie se iba a imaginar que puede venir una pandemia, pero sí podía venir otra catástrofe natural, o podría venir algún problema político que hace inestable toda la economía. Y por eso, o sea, la sostenibilidad como base principal de la resiliencia en el turismo, todos tenemos que trabajar en esto, tenemos que ser innovadores, tenemos que invertir ahora en tener ideas nuevas y no de volver a los antiguos esquemas. Es la oportunidad de repensar el turismo, de realmente ver nuevas formas. Evidentemente, el turismo tampoco, pero nada va a ser igual después de esta crisis. Eso lógicamente, nos da también la oportunidad de repensar, no solamente el turismo, de repensar todo nuestro actuar, todos nuestros esquemas, toda nuestra filosofía de vida en general. Muchísimas gracias. Yo me he quedado realmente muy impactada. Mucha gente también han estado haciendo comentarios también de que ha sido muy, muy interesante. Había una pregunta muy al inicio que decía justamente la parte de los contratos, ¿no? Que deben revisarse las cláusulas. En un caso así de fuerza mayor, como es el caso de la crisis del coronavirus, las cláusulas deben de revisarse y reevaluarse. Evidentemente. Luego había otro aspecto de esto, era más que nada un comentario. Luego había una inquietud de una persona que decía que si es posible que desarrollemos un webinario sobre desarrollo de nuevos proyectos turísticos, por ejemplo, en parques temáticos, cómo seguir trabajando en tiempos de crisis. Eso ya es prácticamente ideas post-crisis, ¿no? Es también, eso estamos pensando en ofrecer un foro para la discusión de cómo podemos continuar después de la crisis. Y luego había una pregunta aquí, si una empresa termina su liquidez para poder asumir casos debido a la falta de ingresos porque no hay ventas, ¿se puede considerar fuerza mayor dada la causa del COVID-19? Esa es una pregunta muy concreta para ti. Pienso que se trató muy al comienzo qué debe considerarse como fuerza mayor o no, o cuáles son los otros aspectos que deben de ser considerados para la argumentación. Pero ahí te doy la palabra. Nuevamente, si hay una empresa que termina su liquidez para asumir los gastos debido a la falta de ingresos porque no hay ventas, ¿se puede considerar como fuerza mayor debido a la causa del COVID-19? No te escuchamos, Víctor Andrés. No te escuchamos, lamentablemente. Si tal vez lo escribes en el chat en pocas palabras o la persona, no te logramos escuchar. Estás mute, o sea, está activo tu micrófono, pero no se te escucha. Estoy ya, ahora sí. Conecté los audífonos, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahora vale. Sí. Vale, bueno, no, listo, perfecto.
básicamente lo que hay que tener en cuenta siempre que estemos ante la posibilidad de arguir fuerza mayor es ir al caso concreto, porque no podemos hablar en genérico de que una situación es fuerza mayor o no, porque siempre hay que aterrizar para quién tal situación, que si eso no es fuerza mayor, para quién y en qué circunstancias, en el caso concreto. Nada por sí mismo, ninguna catástrofe por sí misma es fuerza mayor en general, porque puede ser fuerza mayor para algunos y no para otros. Así sea un terremoto. Si ocurre un terremoto y, no sé, yo tengo un contrato en el cual yo, como persona natural, tengo que diseñar unos guiones de interpretación y los tengo que entregar en un documento que tengo que mandar por internet. El hecho de que ocurra un terremoto en la ciudad donde yo resido, per se, no implica que yo no pueda terminar el documento y enviarlo, porque no necesariamente yo tengo que estar en la ciudad donde ocurrió el terremoto, no necesariamente tiene que haber acabado el internet, puede que yo esté en otra ciudad, puede que yo viaje. Es decir, no necesariamente el terremoto, independientemente considerado, se constituye una fuerza mayor para todo el mundo. Entonces, sea terremoto, sean decretos extraordinarios para manejar el COVID-19, sea lo que sea que yo vaya a analizar, si constituye una fuerza mayor o no, tengo que ir al caso concreto. Y entonces, yendo al caso concreto de una empresa que no pueda, digamos, porque vea afectada en tal manera su liquidez y no pueda hacerle frente a sus obligaciones contractuales, tengo que analizar más en concreto, hasta ahí está muy genérico. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no pudo los contractuales? ¿Por qué quedó mal en caja? Porque supongamos que sea una empresa que sí, es una agencia que tuvo que cerrar al público. Listo. Pero una agencia que no es operadora, sino que es una agencia, por ejemplo, que vende, supongamos, y está organizando un mundial de fútbol, pero dentro de 3 mundiales, por ahí en el 2020, no sé cuál, ¿sí? Podría estar afectada por el coronavirus en este momento. Puede seguir con sus empleados trabajando por teletrabajo, está recibiendo los pagos que ese contrato considera, que son unos pagos, no sé, cada 6 meses por una construcción de productos logísticos, son PDFs que les pueden hacer los empleados, a él no le está afectando el que no haya gente en las calles. Entonces lo que hay que preguntarse es, en ese caso en concreto, ¿qué es lo que supuestamente genera la fuerza mayor para esa agencia en concreto? Y entonces, si uno para ese caso en concreto, para esa agencia en concreto, llega a la conclusión de que tenía unas obligaciones que no pudo cumplir por una situación que era imprevisible e irresistible, pues entonces podrá esgrimir esas situaciones en el momento en que la demanden. ¿Qué es lo que va a pasar con esa empresa en el momento en que no cumpla, no pueda pagar? Cuando van a los juzgados la van a demandar. Eso es lo primero que va a pasar, ¿sí? O sea, no puedo, digamos, teóricamente, si una empresa del sector turismo se le agotan sus recursos, queda completamente desfinanciada, sin caja, no hay nadie que le compre activos fijos, entonces no puedes los activos fijos volverlos caja tampoco. O pensemos que ya los ferió y se le acabó igual la plata, no tiene. Lo que va a pasar es que esa empresa la van a demandar, todos aquellos a quienes no les cumplió, cuando hayan juzgados y cuando la gente pueda salir a la calle. En el momento en que la demanden, entonces ya que lo que va a poder decir, lo único que va a poder decir es, pues yo no pude cumplir por fuerza mayor, pero ahí se traducirá el debate a un debate judicial en donde él estará encargado de probar que efectivamente fue fuerza mayor. Si era el caso de los bienes de interpretación, pues no es fuerza mayor. Si era el caso que les pongo de la agencia que está organizando eventos que son dentro de 20 años, pero que reciben pagos en este tiempo, pues tampoco es fuerza mayor porque esto no le está afectando. Se trasladará allá, a la sede judicial, en donde las partes debatirán si es fuerza mayor o no. Él se defenderá diciendo que sí fue fuerza mayor, su contraparte dirá, no, eso ahí no hubo fuerza mayor. Entonces, por eso es que digo que la fuerza mayor no necesariamente es la respuesta, porque el coronavirus en sí mismo no es una fuerza mayor, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que no siguen las recomendaciones y no se lavan las manos y se la pasan en la calle, a pesar de que haya confinamiento obligatorio en todos nuestros países? Pero igual, salen a la calle y donde hay playa van a la playa. Ayer hablaba con una amiga de Grecia y me dice que la gente el domingo en la playa, normal, todo el mundo. Y entonces uno podría decir,
allí que si esa persona se infecta, se contagia, no puede cumplir con sus obligaciones, en este caso, pensemos laborales, y entonces podría decir, no, es que hay fuerza mayor por el coronavirus, pero si usted se expuso, usted mismo se expuso, usted no hizo caso de unas condiciones que lo obligaban a guardar un aislamiento obligatorio en su casa. Si usted se expuso, usted dio lugar a la situación que está queriendo hacer pasar por fuerza mayor, luego no la puede aducir en su favor, ¿sí? Porque estuvo dentro de su voluntad. Por eso les decía que la fuerza mayor es imprevisible e irresistible y ajena a mí. Un infarto, ¿sí? Eso es una fuerza mayor. Yo no sé cuándo me puede dar un infarto. Si me da un infarto no lo puedo resistir, es decir, dio el infarto y dio el infarto, ¿sí? Y no es voluntario, yo no puedo controlar cuándo me da, o sea, está fuera de mi voluntariedad. Pero el que se infecta por no seguir las recomendaciones, ¿qué pasa entonces con la empresa que a pesar de estar en esta coyuntura siguió gastando a mano llena? Y después quiere decir que no pudo cumplir por coronavirus, porque pues que me muestren usted qué medidas adoptó para controlar sus gastos. Ah, mire, usted siguió comprando infinidad de papel, usted siguió, no sé, usted siguió pagándole unas dietas y unos beneficios extralegales a sus altos ejecutivos de cientos de millones de la moneda que sea en nuestros países y para reducir sus costos. Entonces, en realidad uno puede decir que esta persona puede deducir una fuerza mayor cuando no se conductó para que no ocurriera. Entonces, finalmente a la pregunta, no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta específica y directa que te diga, sí, en ese caso hay una fuerza mayor y no va a haber problema cuando no pague, o no va a poder problema cuando cumpla. No, hay que analizar el caso concreto. Si la fuerza mayor es realmente una fuerza mayor, estará excusado de su cumplimiento. Estará excusado por lo que les comenté. Son dos los efectos de la fuerza mayor. ¿Sí? Extinción de la obligación es uno. Si tenía la obligación y por fuerza mayor no la pudo cumplir, pues entonces se extinguió. Que no fuera pago de dinero, también se lo mencioné, porque las de pago. El caso concreto nos dirá si efectivamente se puede acudir a la fuerza mayor o no. Tomar todas las medidas para que esa empresa, en lo posible, pues no llegue a ese estado de liquidez tan grave que la aboque a incumplir. Antes de eso, debió haber llamado a sus acreedores, consultarlos, proponerles una fórmula, decirles, mire, no esperen, esto es una recomendación, esa pregunta me da pie para hacer una recomendación, no esperen a tener el problema aquí, ya encima. ¿Sí? Ya estar yo completamente desfinanciado y líquido para ver cómo soluciono. Llame desde antes a su acreedor y dígale, mire, es posible que en un interregno de 60 días me vea en la terrible situación de no poder cumplirle usted. Ayúdeme a pensar alternativas, yo le quiero cumplir. Y de pronto en 60 días no lo voy a poder hacer, entonces ayúdeme a pensar. ¿Sí? Eso, digamos, ese actuar sí es consonante con la buena fe. Es un actuar que la contraparte va a leer como responsable, como, bueno, esta persona por lo menos le duele, ¿sí? O sea, le preocupa, se acercó a buscar soluciones. Entonces, más bien eso es lo que hay que hacer, no esperar estar completamente silenciado. Pero si ya eso ocurrió, pues, o sea, lo que ha de ocurrir, ocurrirá. Si el impacto que son del sector turismo, que tiene sentido en que sus ingresos no están bien porque no, bueno, por los problemas que sean, de mercadeo, lo que sea, y si ya estaban mal antes de la crisis, pues de pronto no la van a poder soportar. Y pues, lamentablemente. Ok. Muchísimas gracias, Víctor Andrés, por responder esta pregunta muy concreta. No tengo más comentarios, no tengo más preguntas, más bien muchas de las personas están haciendo comentarios de que van a estar pendientes de los demás webinarios. Esto va a continuar, lógicamente, nos alienta, lógicamente, a seguir ofreciendo una serie de temas, sabemos que son de gran importancia. Quiero repetir porque al comienzo tal vez alguna gente no estaba presente todavía. Nosotros hemos hecho una grabación de este webinario y lo vamos a poner en la página web de Turcert Alemania, www.turcert.org.
y en Facebook también lo publicaremos, de modo que puedan entrar al video como tal. Yo creo que hemos llegado ya al final, hemos sobrepasado unos 20 minutos, pero creo que ha sido justificado, ha sido muy interesante. Además que pediste también el permiso de los participantes, los cuales dijeron que sí, que estaban muy de acuerdo. Estaban de acuerdo en que se continúe, ¿sí? Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias a todos los participantes. En el momento de mayor participación llegamos a 137 participantes. Ahora, claro, en los últimos 20 minutos ya la gente ha comenzado a irse, que es entendible. Nos vemos en el próximo webinario. Que tengan un lindo día. Para ustedes casi inicia el día. Para mí aquí ya acaba casi el día, que tengan, bueno, mucha suerte, cuídense, acaten las reglas de no salir y que todos conservemos de todos modos el positivismo, la solidaridad y que sigamos cooperando y trabajando juntos por un mejor turismo y por un mundo mejor. Buenas noches, hasta luego, buenas tardes.